Hoy les quiero hablar y contar sobre un tema que a mí particularmente, como no me gustan las deudas, como que me preocupaba, ¿no? Decía, eso será grave, no será grave. Hasta que decidí investigar porque me llegó el artículo de una profesora de economía, una profesora universitaria muy conocida aquí en los Estados Unidos. Ella se llama Stephanie Carlton. Es la autora de un libro que se llama El mito del déficit. Stephanie Carlton escribió ese libro, el mito del déficit, y tiene que ver sobre la deuda nacional. Ustedes saben que todos los países tienen una deuda, es decir, de todo el dinero que gastan, como un negocio, y todos los países tienen deuda. Pues bien, Estados Unidos es el país que tiene la mayor deuda del mundo, pero a diferencia de usted, pues el gobierno estadounidense puede seguir gastando sin preocuparse porque no se va a quedar sin dinero. La deuda de los Estados Unidos actualmente es de 28 trillones de dólares y sigue sumando. Todos los días sigue sumando esa deuda. Esa deuda se ha incrementado justamente ahora con el tema de la pandemia, con todos estos regalos y estímulos que nos han dado. Eso ha ido sumando a la deuda. Pero nos debe preocupar a usted y a mí que pagamos taxes, que pagamos impuestos, que Estados Unidos se siga endeudando. La deuda es más grande que el mismo tamaño de la economía. Imagínense que ahora con los estímulos, cada estímulo que dieron, en cada paquete que aprobó Trump y que ha aprobado Biden, fueron paquetes de 2, 3 y 4 billones de dólares. Pues la deuda es de 28 trillones, o sea, mucho más, o sea, es impresionante. Pero ¿cómo funciona? Y funciona de una manera muy sencilla. La deuda se sigue acumulando, pero ¿quién le va a cobrar al gobierno de Estados Unidos? Si uno actúa de manera inocente y pregunta, oh, Estados Unidos le debe, ¿a quién le debe? No, a él mismo se debe. O el gobierno de Estados Unidos se debe a él mismo 28 trillones de dólares. Sí. ¿Y por qué se debe? Bueno, porque es más lo que gasta que lo que recibe. Entiendo. Ok, como todo negocio. Usted tiene un déficit, tiene una deuda, si es más lo que gasta que lo que recibe. Creo que así ahí están la mayoría de las familias en Estados Unidos. Es más lo que gastan que lo que ganan. O sea, están en déficit. Así se llama en finanzas. Ok. ¿Y a Estados Unidos quién va a venir a cobrarlo, a decirle, págueme? No, nadie. ¿Cómo nadie? No, Estados Unidos se debe a sí mismo. Entonces, ¿nadie le va a cobrar? No, nadie le va a cobrar. Entonces, realmente no se debe, porque si nadie le cobra, sí, pues realmente no se debe. ¿Y qué pasa si sigue aumentando la deuda? No, pues no pasa nada porque como Estados Unidos es el dueño de la maquinita de imprimir dólares, pues va al cuartito e imprime más dólares. Así es el tema. Sí, así es. En palabras sencillas les acabo de describir cuál es el tema. Ahora bien, lo que pasa es que no se puede ir al cuartito a imprimir dólares cuando se nos antoje o cuando se le antoje al gobierno americano. No se puede hacer. ¿Por qué no? Porque entonces aparece la inflación, la famosa y temida inflación, que yo creo que ya estoy un poco como en Colombia decimos cansón o intenso con el tema de la inflación, pero es que es un tema grave. Si la inflación sube, el país sí entra en problemas y usted y yo entramos en problemas, porque todo se pone muy costoso. ¿Por qué se produjo la inflación? Porque hay demasiado dinero ahí afuera en la economía, en las calles, que no se produjo de manera natural en transacciones, en el comercio, en los negocios, de dinero que va y viene, sino que apareció de los regalos que ha dado el gobierno. Entonces, el gobierno puede, en cierta forma, corregir esa inflación. Al gobierno no le conviene que haya inflación. Entonces, para evitar eso, ¿qué hace? Suben los intereses de todo en el país, para evitar que la gente siga agarrando dinero barato, préstamos baratos, a bajo interés o dinero gratis. Por eso va a ser muy difícil que de aquí en adelante, creo yo, o sería lo ideal, que el gobierno dé más estímulos económicos.
No le va a convenir al gobierno que se le siga subiendo la inflación. Que la deuda se suba, eso no es problema. Eso no es problema. El Estado, el gobierno federal, es el mismo emisor del dólar. Entonces, algo que la gente no sabe es que los taxes, los impuestos, en cierta forma se hacen para recuperar ese dinero que el gobierno gasta. Si el gobierno construye carreteras, le da comida gratis a los niños en las escuelas, da estos estímulos, y el gobierno, ¿cómo recupera algo de ese dinero? Lo recupera con los impuestos, con los taxes. Entonces, de esa manera mantiene como cierto control. No recupera todo porque digamos que de lo que da 100 y en taxes recupera 70. O sea, tiene una pérdida de 30%. Pero esa es una manera de controlar el flujo de dinero que hay allá afuera y de controlar la inflación. Por eso Biden, de manera inteligente y sagaz, tan pronto sube a la presidencia y ve que va a haber inflación o que los números ya pintaban que va a haber inflación, anuncia que va a subir los taxes. Y por ahora le va a subir los taxes solamente a los millonarios. Sí, ese cuento ya repetido, ya lo hemos escuchado en el pasado con otros presidentes. Entonces va a subir los taxes. Terminan subiéndonos los taxes a usted y a mí, a todos. Esa es como una cascada, como una cadenita, como una escalerita hacia abajo en que terminamos todos pagando más taxes. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere recuperar más dinero para evitar que haya tanto dinero allá afuera y se siga subiendo la inflación. Entonces, de esa manera funciona. Pero este es un libro muy bueno, se lo recomiendo, el de Stephanie Carlton, El mito del déficit, en inglés, The Deficit Myth. Así funciona el gobierno con el tema de los taxes. Entonces, no se preocupe mucho de si hay déficit, si la deuda es de trillones del gobierno americano. Eso no nos debe preocupar ni a usted ni a mí. Nos debe preocupar el tema de los taxes y el tema de la inflación. Ese sí nos debe preocupar.